Las llamas siempre han sido un elemento útil en las guerras. Asedios han terminado por su uso, barcos de guerra han sido consumidos y ciudades completas arrasadas. El fuego fue el elemento estrella en la creación de las armas accionadas con pólvora y, sin embargo, no fue sino hasta inicios del siglo XX que un verdadero lanzallamas portátil fue creado con éxito. El primer lanzallamas portátil y realmente seguro y confiable fue inventado por los alemanes y fue utilizado por primera vez en la batalla de Verdún con relativo éxito. Sus efectos materiales eran importantes, pero sus efectos psicológicos eran aún más catastróficos. En varias instancias de la batalla, unidades francesas que habían resistido con valor simplemente se desbandaron despavoridos, tal como había ocurrido con el despliegue de armas químicas. Debido a la naturaleza del arma, su uso más obvio era durante la guerra de posiciones. Un soldado con el lanzallamas era el más adecuado para lidiar con fortalezas y puntos fuertes y de ahí que el desarrollo del arma se estancara luego de la Primera Guerra Mundial, ya que se estimaba que la manera en que se luchó esta conflagración había sido una aberración en el arte militar y los expertos estaban seguros de que la próxima guerra no sería de posiciones, o al menos, harían todo lo posible para evitarla. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y en definitiva todas las naciones le dieron poca utilidad al lanzallamas, aunque aún se mantenía en los arsenales como un arma activa, sobre todo entre los zapadores o ingenieros de combate. A pesar de que los soviéticos y alemanes utilizaron el arma, sobre todo durante sus feroces luchas de posiciones que no faltaron en el frente oriental, al parecer no tuvo un impacto demasiado importante, ni siquiera durante el asedio a Sebastopol, en que los ingenieros de combate alemanes tenían que luchar en las catacumbas de la fortaleza soviética y de ahí que no hubiese habido ningún intento de perfeccionar el dispositivo. Tenemos que ir al otro extremo del mundo para poder ver al lanzallamas como arma estrella, ya que fue durante la guerra entre los Estados Unidos y el Imperio del Japón cuando ésta ganó notoriedad. La lucha que los estadounidenses denominaban salto de rana consistía en ir ocupando una a una las islas convertidas en fortalezas por los japoneses, de modo de reducir el perímetro que las fuerzas del Imperio del Sol naciente ocupaban en el Pacífico. Uno de los objetivos más importantes era ocupar las islas cercanas al Japón para utilizarlas como punto de partida para los bombarderos estratégicos que debían atacar las ciudades niponas. Aquí la utilidad práctica se topa con la idiosincrasia de los japoneses. Para los soldados del Imperio del Sol naciente la idea de rendición era impensable, ya que desafiaba una cosmovisión social que se había permeado a todas las capas de la sociedad japonesa y, como resulta obvio, las Fuerzas Armadas eran la institución que más seguían con fuerza este credo. Los números sirven para ilustrar esta idea de repulsión a la rendición. Mientras que en las naciones europeas el ratio entre muertos y rendidos era de 3 a 1, en el caso de los soldados nipones era de 120 a 1. Es decir, por cada 120 muertos tan solo un soldado aceptaba la rendición. Entonces ahora solo hace falta sumar el concepto de muerte heroica con el hecho de que las islas se habían convertido en verdaderas fortalezas para concluir que los marines estadounidenses tendrían una misión tremendamente compleja. El soldado estadounidense que debía servir como lanzallamas era en general un tipo fornido y alto. El dispositivo era pesado e incómodo de manipular, por lo que se necesitaba un hombre con ciertas características físicas. Muchos de los marines estadounidenses indicaban que cuando se asignaba la posición de lanzallamas, la mayoría intentaba hacerse lo más pequeño posible, para no ser escogidos para esta misión. A casi todos le desagradaba la idea de quemar seres humanos vivos, por mucho odio que sintieran por los japoneses. Cuando las unidades estadounidenses atacaban las posiciones japonesas generalmente se topaban con búnkeres de concreto que constituían el último baluarte, y en general, eran imposibles de destruir con las armas personales que llevaban los marines ya que en definitiva eran infantería ligera. Como en la mayoría de las ocasiones no habían tanques o cañones lo suficientemente poderosos como para atacar las posiciones fortificadas, la única solución era el uso de los lanzallamas. Para poder atacar una posición enemiga, el soldado a cargo de lanzallamas debía acercarse a unos 30 metros y desde ahí, la gelatina incendiaria era proyectada contra la posición. Era muy poco lo que se podía hacer contra esta terrible arma y ni aún el mayor fanatismo podía contra ella. Debido a su efectividad, pronto los japoneses recibieron la orden de matar inmediatamente a cualquier soldado que manipulase estas armas. Las bajas de esta especialidad eran enormes, y no se debía a que, como sucede en las películas, el soldado que era alcanzado por un disparo fuese envuelto por las llamas, sino que simplemente era el objetivo predilecto de prácticamente todos los tiradores enemigos. Probablemente la batalla en que el lanzallamas alcanzó su oscura fama fue la de Okinawa. En ella los nipones presentaron una defensa diferente, ya que no defendieron las playas, sino que se fortificaron en las cuevas del interior. Durante la lucha se rehusaban a rendirse y, utilizando a los civiles de Okinawa como escudos humanos, se escondían en los innumerables túneles para llevar a cabo ataques desde la retaguardia estadounidense.
Aquí fue donde el término de smoke out the Yapo, incendia al nipón, nació y probó ser terroríficamente literal. En general, para despejar las cuevas, al menos en Okinawa, los estadounidenses conminaban a los japoneses, civiles y soldados a rendirse, ya que no tenía sentido continuar con la lucha. En algunas instancias esto funcionaba y de hecho en Okinawa fue la isla donde más prisioneros nipones fueron capturados, pero, tristemente, la inmensa mayoría de las fuerzas militares tuvo que ser muerta y con ella infinidad de civiles que fueron forzados a permanecer en las cuevas, ya a punta de pistola o porque simplemente le tenían miedo a los estadounidenses. Luego de que los japoneses se rehusaban a rendirse, los marines lanzaban granadas de fragmentación y de humo y disparaban hacia adentro. Contrario a lo que se podría pensar, cuando se utilizaban los lanzallamas no era tanto para quemar al enemigo como para asfixiarlo, al menos durante esta fase de lucha en las cuevas de Okinawa. La red de pasos y túneles era tan grande que era imposible quemar a los defensores y, en general, lo que se buscaba con los lanzallamas era matar a los ocupantes consumiendo el aire. Entonces lo usual era que, luego de lanzar las granadas, el soldado con el lanzallamas se posicionase en la entrada y gastaba toda la carga de combustible quemando hacia el interior. Soldados armados con armas convencionales esperaban en la entrada para protegerlo o, como en muchos casos, matar al desafortunado que hubiese sido envuelto por las llamas. Existen imágenes horribles de soldados nipones caminando hacia las entradas de las cuevas envueltos en llamas. En aquellos casos era poco lo que se podía hacer ya que era imposible salvarlos y, simplemente, se despachaban con una bala en la cabeza para evitarles el sufrimiento gratuito. Los lanzallamas eran los soldados que más bajas sufrían porcentualmente de todos los marines norteamericanos en la lucha contra el Japón. Lentos, torpes, debiendo disparar de cerca eran el blanco más fácil de matar y el enemigo tenía toda la justificación de hacerlo. Prácticamente no existen veteranos vivos que puedan contar su historia ya que no salían vivos de las islas. Su trabajo era cruel, necesario y vil. Eugene Sled, veterano de la lucha en las islas del Pacífico, relata la lucha contra una fortaleza nipona durante la batalla de Peleliu. En ella indica que los marines lograron despejar todo el perímetro y solo quedaba aquella posición de concreto armado. Las granadas no surtían efecto, ni mucho menos los disparos, y pasaron largos minutos en que era obvio que el enemigo estaba dentro. La única solución fue llamar a un lanzallamas que quemó las troneras de la posición, quemando vivos a los japoneses que intentaban salir del lugar envueltos en llamas. Era una muerte espantosa y en muchas ocasiones, reconoce Sled, los marines dejaban que los japoneses se quemaran vivos por el tremendo odio que sentían por ellos. El hedor generado por la carne humana quemada era otro elemento que confabulaba para hacer de estas luchas en el Pacífico infernales, simplemente no tenía comparación, pero, al final, la única herramienta realmente útil era el lanzallamas, por muy atroz y espantosa que fuese.